Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül protagonizan una acalorada discusión durante una grabación. ¿Crees que este enfrentamiento revela tensiones no resueltas entre ellos? Comenta abajo tu opinión. Lo que debió ser un día más de rodaje se convirtió en un verdadero escándalo tras bambalinas. Según una fuente que presenció todo desde el set, una fuerte discusión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül paralizó la producción por más de una hora. El ambiente, que antes era profesional y tranquilo, se tornó tenso en cuestión de minutos. Todo comenzó cuando el director decidió rehacer una escena entre ambos actores por tercera vez. Neslihan, visiblemente agotada, murmuró algo que Burak escuchó claramente: "No estoy aquí para soportar caprichos de nadie". Esa frase encendió la mecha. Burak se dio la vuelta bruscamente y le respondió en voz alta: ¿caprichos? Eres tú la que llega tarde todos los días y ahora me echas la culpa a mí. La discusión continuó frente a todo el equipo, que observaba en silencio, atónito. No me levantes la voz, Burak. Siempre crees que puedes imponerte con gritos, pero conmigo no funciona, gritó Neslihan, mientras su maquilladora intentaba calmarla. Burak, por su parte, dio unos pasos hacia la salida del set y antes de irse dijo: "Si ella sigue actuando así, no pienso hacer ni una escena más con ella". ¿Crees que esta pelea es solo fruto del estrés laboral o hay algo más profundo entre ellos? Déjanos tu comentario. Tras este episodio, la producción tuvo que reorganizar el plan de rodaje del día. Se cancelaron todas las escenas conjuntas entre Burak y Neslihan, y ambos actores fueron llevados a diferentes camerinos, separados por miembros del staff. Una fuente del equipo de producción reveló: "Esto no es nuevo. Desde el inicio de la grabación hay tensiones entre ellos, pero hoy explotó todo". Horas después del incidente, Neslihan publicó en sus redes sociales una historia con un fondo negro y una frase en blanco: "Hay personas que olvidan lo que es el respeto". Aunque no mencionó nombres, muchos lo interpretaron como una indirecta directa para Burak. Por su parte, Burak escribió en X, antes Twitter: "Callar también es una forma de defenderse". El público, que ha seguido con atención cada detalle de esta pareja artística, no tardó en reaccionar. En las redes sociales, las etiquetas #Burak vs Neslihan y #Drama en el set fueron tendencia en cuestión de minutos. Algunos fans apoyan a Neslihan, mientras otros defienden a Burak. "Nadie merece ser tratado con gritos en su lugar de trabajo", comentó una seguidora. Otro respondió: "Siempre Neslihan busca excusas para no asumir su responsabilidad". En medio del caos, un representante del canal que produce la serie intentó calmar las aguas con un comunicado breve: "Los malentendidos en el set ya fueron resueltos. Ambos actores están comprometidos con el proyecto y continuarán trabajando juntos". Sin embargo, al día siguiente, Neslihan no se presentó a la grabación y su manager dijo que necesitaba un día de descanso emocional. Horas más tarde, nuevas filtraciones desde el set complicaron aún más la situación. Una asistente de vestuario compartió de manera anónima: "Lo que vimos no fue una simple pelea de trabajo. Había una carga emocional muy fuerte. Parecía que estaban sacando cosas personales que venían guardando desde hace mucho". Esta afirmación encendió más teorías. ¿Acaso hay un pasado sentimental oculto entre Burak y Neslihan que nunca se cerró del todo? Los rumores no tardaron en intensificarse. Una ex colaboradora de la actriz reveló en un foro de fanáticos que durante las grabaciones anteriores de otra producción, Burak y Neslihan habrían tenido una cercanía poco común entre compañeros de trabajo. Siempre estaban juntos fuera de cámara. Había una conexión evidente, algo más que simple compañerismo, escribió bajo anonimato. Mientras tanto, la tensión se trasladó también a los seguidores de ambos actores, quienes comenzaron a intercambiar mensajes y teorías en redes. Muchos recordaron una antigua entrevista donde Neslihan mencionaba: "Trabajar con alguien con quien tuviste una conexión especial puede ser una bendición o una condena". Esa frase, aparentemente olvidada,
resurgió con fuerza y ahora cobra un nuevo significado. A medida que los días pasaban, la ausencia de Neslihan en las grabaciones se volvió notoria. Aunque el equipo intentaba continuar con escenas que no requerían su presencia, la historia principal de la serie empezaba a sufrir retrasos. Burak, por su parte, asistía con puntualidad, pero se mostraba distante, evitaba cualquier contacto con la prensa y se negaba a hablar del tema. Un momento clave ocurrió cuando los dos actores fueron citados para una reunión privada con el director y los productores. Según una fuente que estuvo presente en los pasillos de la productora, la conversación se extendió por más de 2 horas. A la salida, Neslihan lucía visiblemente afectada, con los ojos enrojecidos, mientras que Burak salió del lugar sin decir palabra, directo a su coche, evitando a los fotógrafos que lo esperaban afuera. Poco después, el manager de Neslihan rompió el silencio con un breve comunicado a la prensa: mi representada necesita tiempo para recomponer su estabilidad emocional. No se trata de un simple altercado, sino de una acumulación de situaciones que deben ser tratadas con responsabilidad y respeto. Esa frase dio pie a especulaciones aún más serias. ¿Hubo comportamientos inapropiados detrás de cámaras? ¿La relación profesional de estos dos grandes actores ha llegado a su punto de quiebre? Por otro lado, desde el entorno de Burak surgieron comentarios que apuntan en dirección contraria. Un amigo cercano del actor declaró: Burak siempre ha sido profesional. Puede tener un carácter fuerte, sí, pero jamás ha cruzado límites personales con ningún colega. Lo que ocurrió fue una acumulación de tensión típica de rodajes intensos. La prensa turca ha comenzado a hablar de una posible reestructuración de la serie. Se rumorea que los guionistas ya están trabajando en una versión alternativa del final que reduciría las escenas conjuntas de Burak y Neslihan. Esto, sin embargo, no ha sido confirmado oficialmente. En redes sociales, la opinión pública sigue dividida. Algunos creen que la producción debería prescindir de uno de los dos para evitar más conflictos. Otros, en cambio, insisten en que ambos actores deben superar sus diferencias por el bien de sus carreras. Son profesionales, que actúen como tales, escribió un seguidor en una publicación viral. Mientras tanto, los fans más románticos no pierden la esperanza de una reconciliación, no solo profesional sino también emocional. A veces el enojo es solo la forma más ruidosa del amor no resuelto, publicó una seguidora, junto a un collage de imágenes de ambos durante grabaciones anteriores donde se les veía sonriendo. Por ahora, el futuro de esta dupla sigue siendo incierto. La producción ha anunciado una pausa de una semana por motivos técnicos, pero todos saben que es un intento por calmar las aguas. Lo que ocurrió entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul ha dejado una huella profunda no solo en la serie, sino en la percepción que el público tiene de su relación. ¿Será este el final de una de las duplas más queridas del drama turco, o estamos ante una tormenta que, aunque intensa, terminará por pasar dejando un nuevo comienzo? Déjanos tu opinión abajo y no olvides suscribirte para más actualizaciones exclusivas. Y aquí te preguntamos una vez más: ¿crees que Neslihan y Burak podrán superar esta crisis profesional y volver a brillar juntos en pantalla? Comenta abajo y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle exclusivo de esta historia en desarrollo.